bonito ese. ¿Sí? Qué bonito. Uy, ¿Te vale? ¡Oh, qué guay! Están Pues está haciendo así porque... es una... Sobre todo con las zapatillas de tiburón, sí. Uy, esto da calor, Fíjate a ver qué te parece. O agrega algo más o quita. Sí, la vale. Oh, qué bonitas. ¿Verdad? Como la negra esa que tenemos. Sí, como la de verla. La de eso es súper Pero esa lleva brillo, ¿no me ha parecido? Sí, Sí, lleva como balonio, ¿no? lleva como a granales. Así las mangas, sí. Aunque con esto así. Bueno, aquest mantén de... ¿Hay alguna manera de meter esto, Carlos? Mira, no, sí, la con la baja como mano. si fuera para zapatillas, no hay Sí, más. y ahora ya cruzado. Ahora cruzado, Así es como iba. cruzas y ya está. De los servicios urgentes, especialmente a Sonia, que ha sido el contacto, junto con Manuela, que ha venido también de Solo Sancho, y que nos ha abierto un poco las puertas de todas las casas, y nos ha abierto todos los arcas, para que podamos ver un poquito toda la ropa. Eso es importante. Y agradecer también a todos los vecinos que habéis participado de alguna manera, pues dejando alguna ropa, buscando esa pieza que teníais guardada, que no sabíais que estaba, rebuscando, porque tanto Gustavo Muñoz como yo llevamos ya muchos años trabajando en documentar las indumentarias tradicionales de toda la provincia. Hemos hecho jornadas de este tipo pues, en cerca de 20 pueblos ya, en todas las comarcas, en el Valle del Quieta, en el Valle del Alberche, en el Alto Tormes, en el Valle Amblés, en el Corneja, bueno, pues, y toda esta documentación que nos facilitáis, bueno, luego se ve plasmada en distintas publicaciones que llevamos a cabo, y que sirven un poco para poner en valor toda la indumentaria tradicional antigua, que tiene muy poco que ver con lo que vemos normalmente en los grupos de jotas, ¿no? O sea, lo de las agrupaciones folclóricas, pese a que a lo mejor deberían ser las que velaran un poco por las formas antiguas, por este patrimonio que es de todos, que es el patrimonio textil, bueno, pues muchas veces, bueno, pues se hacen cosas muy modernas, se tira mucho de trabajo de sección femenina, que no estaba muy documentado y que tiene poco que ver con las indumentarias tradicionales antiguas que tenemos perfectamente documentadas y sabemos un poco los estilos, ¿no? Y además deciros que aquí en el Valle Amblés además es una comarca riquísima en indumentaria, muy rica, y que fue además la comarca que sirvió para fijar el prototipo de la indumentaria provincial de Ávila. O sea, cuando nosotros vemos ahí, después de la guerra civil, ya cuando se empiezan a fijar esos prototipos folclóricos a nivel de trajes regionales, bueno, pues en la provincia de Ávila se fijan precisamente en las indumentarias de Ardentes, en unas indumentarias muy concretas, que no tienen nada que ver con lo que vamos a ver hoy, porque en esos momentos todas esas agrupaciones folclóricas simplifican y modifican esas indumentarias un poco para llevarlas al escenario y para trabajar, bueno, pues de otra manera distinta a lo que marcaba la tradición. Lo que vamos a ver hoy es un poco todo lo que es la indumentaria antigua, el vestir antiguo y cómo se colocaban las prendas, y cómo se peinaban, y cómo que es todo un ritual. O sea, normalmente vamos hoy a vestir a Lucía, pero esto normalmente no se ve, porque esto se hace en el interior de casa, te lo hacía tu abuela, tu madre o las vecinas, te componían para ir al baile y ya. Pero lo que vamos a ver hoy precisamente es justo lo que no se ve. Entonces, bueno, pues con toda esa información que hemos ido recogiendo durante un montón de años, llevamos a cabo también este papel de no solo de documentación, sino de divulgación de las formas antiguas, ¿vale? Y yo creo que lo que procede ahora es, antes de ponernos a vestir a Lucías, explicar un poco toda la ropa que nos han traído, y para que veáis un poco las diferencias de
de unas prendas con otras, ¿no? Por ejemplo, el concepto de indumentaria tradicional sí que es importante. Cuando hablamos de indumentaria tradicional, ¿de qué estamos hablando? Pues la indumentaria tradicional es la que aparece a finales del XVIII, dura durante todo el siglo XIX y desaparece en el siglo XX. A partir de las primeras décadas del siglo XX, con la fabricación masiva de algodones y con la fabricación industrial, todos empiezan a vestir de la misma manera. Y entonces a partir de esas décadas, de los años 20, de los años 30, empezamos a vestir igual en todo el mundo occidental. Es decir, los de Robledillo visten igual que los de Chicago, que los de Berlín, que los de Roma. Pero antes, sobre todo durante los dos siglos XIX y finales del XVIII, había unas formas y maneras características de vestir que hacía distinguir a la gente cuando iba el viernes al mercado de Ávila si eran de Robledillo, o si eran del Corneja, o si eran del Valle Alberche. Y dentro de cada comarca, pues los estilos también son distintos, no son los mismos los tipos que aparecían en toda esta Sierra de la Palamera que los que aparecen en la Sierra de Ávila, aunque tienen matices muy parecidos, y eso conformaban los vestires tradicionales. Eso es lo que forma un poco las identidades culturales en el vestir, Entonces, porque el vestir es una cosa muy importante. O sea, aunque ahora vayamos todos iguales vestidos, antes la gente, o sea, en vez de lucir un iPhone o un coche, lucía lo que tenía, se lo ponía encima. Entonces ellos, era su tarjeta de identidad. Entonces, y era lo que nos marcaba como pueblo y como cultura. Entonces, bueno, por eso es tan importante la indumentaria tradicional. Insisto que se fija precisamente en ese siglo XIX. Gran parte de lo que somos como pueblos, los municipios, las provincias, las regiones, las identidades culturales, vienen precisamente, se forjan en el siglo XIX y llegan hasta nosotros. Y eso nos hace ser distintos, si no, seríamos un barrio de Madrid. Pero no, somos de Robledillo o somos del Valle Amblés, y tenemos unas identidades propias, ¿vale? Vamos a volver a los pañuelos, que me hacía falta hacer esta pequeña introducción. Entonces, en cuanto a los pañuelos, quizás los que más conozcáis todos, porque además estos yo creo que obnubilaron totalmente a las mujeres de todas estas sierras, son los que llaman pañuelos de ramo negro. Aquí tenemos uno que es una copia, este de aquí. Estos tienen mariposas, se denominaban también muchas veces por el tipo de decoración que tenía. Pues el pañuelo de ramo negro del gallo, el pañuelo de ramo negro de las 5 rosas o de las 9 rosas. Entonces había ciertas, también dentro de los ramos negros había ciertas calidades. Aquí tenéis también con Aves del Paraíso. Estos son los más característicos. Esos son los de ramo negro. Junto a los de ramo negro aparecen también los de ramo blanco. Aquí no hay ninguno, pero son exactamente iguales. Son blancos, normalmente en color en crudo, pero el bordado va en un único color, en amarillo, en rosa, y el fleco va también en ese amarillo rosa. Eran quizás los de más lujo. Y estos aparecen sobre todo en el último tercio del siglo XIX. Estos de aquí también, de colores, este es en verde, pero los había también en naranjas, en amarillos, en rojos. Son también denominados, estos van bordados en colores también, y suelen tener un bordado un poco más escaso. Y estos se denominaban los pañuelos del medio ramo, que eran para una fiesta menos importante. O sea, también aquí habría que distinguir la ropa del diario, que era la que usaban para ir a lavar o para ir a hacer las labores, que ahí gastaban la gorra de paja de centeno, o la ropa muy festiva. Todo lo que vemos aquí, prácticamente todo es ropa muy festiva. Hay algunas piezas que pueden ser más domingueras, pero siempre que veis alguna pieza muy decorada, es ropa festiva, ¿vale? Eso en cuanto a pañuelos. Luego también, en este conjunto de pañuelos de medio ramo, de ramo blanco, de ramo negro, aparecen estos otros. Este lleva el fleco ya moderno, añadido, pero son unos pañuelos de tipo más modernistas. Estos van bordados en negro. Estos son los últimos que se gastaron también para las bodas. Este tipo, también se gastaban para las bodas todos los ramos negros, O sea, eso era muy característico. Vale. En cuanto a pañuelos también, tenemos aquí alguno más. Bueno, tenemos estas toquillas
son ya más modernas, son de primeros del siglo XX. Se compraban en comercios y también se hacían en casa. Y luego también aparecen estas toquillas de pelo de cabra. Yo creo que esta, no sé, esta toquilla de pelo de cabra que las había de todos los colores también, ¿eh? Estas también ya eran de comercio. También los pañuelos de ramo negro eran de taller, o sea, no se hacían en casa, ¿eh? O sea, este tipo de trabajos normalmente eran talleres que específicamente se dedicaban a bordar, ¿vale? Estas también aparecen en todos los colores, ¿eh? Y estas ya son pues de una media fiesta, ¿eh? O sea, no son como piezas como esas de mucho más lujo. Pañuelos también, aquí hay alguno más, por ejemplo estos de aquí, este y este, que ya estos son de sedón mecánico. El sedón es una imitación a la seda que aparece, está hecha con celulosa y aparece ya en los años 20 del siglo XX. Estos son los más modernos, este y este, ¿eh? Manuela dice que estos los llamábamos pañuelos a la moda, ¿eh? Los pañuelos de la moda, el pañuelo de la moda. Estos también se llaman, tienen muchísimos nombres. Se llaman también, ya veis que están aquí como brocados, se llaman pañuelos brocados, pañuelos pintados, porque sobre este pañuelo se pintaba con alilinas. Estas flores están pintadas con alilinas, ¿eh? El fleco también es de sedón mecánico, pañuelos de cintas, porque el fleco tiene forma de cinta, pañuelos del trueno, pañuelos de imitación, precisamente porque imitaban a los pañuelos de seda, pero eran bastante más baratos. O sea, pensar que las economías de los pueblos pues eran las que eran, ¿no? Pero este tipo de pañuelos y ya son de los años 20, se gastaron con manteos en toda la provincia y tuvieron un éxito brutal, ¿eh? Un éxito brutal, ¿vale? De caja te falta. De caja te falta. El pañuelo de caja, también, el pañuelo, sobre todo en Berrocal y en Valle del Correja los llaman pañuelos de caja porque estos venían en una caja y se vendían directamente en la caja. Eran de fabricación catalana, ¿eh? Estos ya eran de fabricación catalana. Insisto que son de sedón mecánico. El sedón es una seda artificial hecha con celulosa, ¿eh? Hecha con celulosa, ¿vale? Luego ya vendría con los derivados del petróleo mucho más tarde, vendría lo que conocemos como el rayón, ¿eh? Que es otro tipo de sedón, ya un poco más moderno, ¿vale? Pero estos son muy interesantes porque además se han gastado prácticamente en toda la provincia. En algunos sitios causaron furor, por ejemplo en el Valle del Tieta, en el Valle del Corneja, o sea, causaron furor. Aquí sobre todo en Villatoro, en la Sierra de Ávila, en el Valladolid también, o sea, prácticamente no vale con todos los que van con estos floreados estampados. No, el detalle, había uno detalle que estaba allí. No, detalle, era este. Ahí no estampado. Son muy bonitos y estos prácticamente, esto lo siguen haciendo. Lo que pasa es que la gente le da por poner este pañuelo del ramo. Pero esto es muy bonito. Estos los llaman los pañuelos de rosas vivas, ¿eh? De rosas vivas, ¿eh? Estos son muy bonitos y esto luego vamos a poner a Lucía uno de estos pañuelos. Estos se llevaron también con estos tonos avinaos, negros, naranjas, en toda la provincia, pero especialmente en el Valle Audés. Pide que si lo puedes enseñar un poco por afuera. Con los puños decorados con agremanes, con doble puntilla, y luego había algunos también muy interesantes que eran precisamente estos de color azul, que son como muy característicos de todo el Valle Audés, ¿eh? Con la bocamanga decorada, en este caso con agremanes de tela, el puño en terciopelo y la trencilla, ¿eh? Y luego las indianas de color por dentro, ¿eh? Estos van con las mangas forradas, ¿eh? Con distinta decoración, ¿eh? ¿Vale? Luego le pondremos uno a la moda, ¿vale? Hay prendas que no las confeccionaba, las compraba. Por ejemplo, el pañuelo de ramo lo compraba, o el pañuelo de caja, ¿eh? Ese tipo de pañuelos los compraba. Pero el manteo normalmente siempre lo hacía en casa. La tirana, que es la decoración que lleva el manteo
picada, esa normalmente era realizada por especialistas que se dedicaban específicamente a picar esas tiranas. Y no picaban una, picaban muchas, copiando y recopiando modelos antiguos, y añadiendo pues de su cosecha ese tipo de información. Y eso hacía que se conformaran los modelos locales, porque claro, la mujer picaba al estilo local y conformaba un poco este modelo local. Y por eso nosotros sabemos distinguir de dónde son las piezas. O sea, yo que he visto muchísima ropa, o Gustavo, o los investigadores que estamos trabajando con esto, yo veo un manteo y te digo exactamente de qué pueblo es, o como mismo de qué comarca es. Bueno, hay cosas a lo mejor un poco más especiales que a lo mejor si no las tengo muy controladas, no lo sé, pero hay características propias de esos manteos. Algunas que podemos ver aquí, estameñas que sacan el pelo, esto es muy característico del Valle Ambles, muy característico. Esto no lo veremos en otras comarcas. Luego también es importante, por ejemplo, las combinaciones de colores. ¿Por qué? Pues porque las combinaciones de colores también son muy particulares de cada comarca. Por ejemplo, en el Valle Ambles la combinación que más aparece son estas que vemos aquí, o amarillo picado en rojo o blanco picado en rojo. Estas son las más características de todo el Valle Ambles, que luego cuando se rehacen y se hacen los modelos folclóricos, los trajes regionales, justamente estas no se hacen, sino lo que se hace es manteo amarillo picado en rojo, o manteo rojo picado en manteo amarillo picado en negro, o manteo rojo picado en negro. Justo lo que menos aparece, que sí que aparece, pero no son los más comunes. Los más comunes en el Ambles son precisamente estos. Y estos no se hacen. Esta es una bayeta muy fina, pero los más característicos son estos que vemos aquí. Estos peludos son los más propios del Valle Ambles, ¿vale? Luego también es muy curioso las decoraciones que hay. Hay distintas tipologías en decoraciones. La más común en toda la provincia de Ávila es la de grandes castañuelas, que son estas de aquí. Le llamamos castañuelas a estas ondas que aparecen. Esto la mujer que se dedicaba a picar esto lo hacía sin replanteo ninguno. Ahora, si nos ponemos a hacer esto, pues lo tenemos que dibujar en un papel, pasar el dibujo. Bueno, la señora que lo hacía antes, esto lo hacía del Valle Ambles. Por ejemplo, este de la Virgen. Este de la Virgen es muy característico del Valle Ambles. Este de aquí, de la Virgen. Pero aparecen también de los corazones, aparecen claveles. Luego también es muy característico. A ver, luego de todas formas estas piezas van a estar aquí para que las veáis. Es muy característico, por ejemplo, que los manteos lleven o bien una única banda con las castañuelas, que son los más sencillos, o llevan también una cenefa por debajo, como esta, con un ajedrezado, o una cenefa también por arriba, como esta, que lleva las castañuelas, el ajedrezado debajo y el remate de la corona por arriba, ¿vale? Son estas ondas de aquí, todo con distintos dibujos, ¿vale? También típico del Valle Ambles es que lleven otra cenefa por encima de esta, aquí no tenemos ninguna, por encima de esta exenta. Eso también es muy característico del Valle Ambles, ¿vale? Estos son ondas. Luego también, además, estos tienen como peculiaridad que hemos encontrado sobre todo en Solosancho, todos estos pueblos de aquí, Solosancho, el Fresno, o sea, los que pegan a la Sierra de la Paramera, es estas pequeñas castañuelas en el remate, que van aquí abajo. Esto lo hacían con un duro. Con un duro o con el dedo pulgar, ponían el dedo pulgar y marcaban, o con un duro, y entonces luego remataban estas pequeñas castañuelas en el remate. Este tipo de cosas ya no se hace, y este tipo de dibujos ya no se hace, pero son como muy característicos. Esto está hecho en muletón, que era otro de los materiales que se utilizaban, el muletón, para hacer los manteos. Otra de las... y luego estos también en lino. El lino también ha sido un material que se ha usado muchísimo para hacer los manteos, pero sobre todo en esta zona de la Paramera, tanto a este lado como a la zona sur. Por ejemplo, en Navalmoral
que son de la zona sur, es todos son todos de lino, todos. Y reaprovechan también aquí una parte de paño en el bajo. O sea, es muy típico aprovechar materiales. Es decir, si yo no tenía suficiente material con el lino, porque el lino este es el ancho del telar, no sé si lo veis ahí, pero esto es el ancho del telar. Era un telar estrecho que manejaban las mujeres y era el ancho del telar. Bueno, pues se le añade de aquí para abajo una pieza de paño peludo para rematar y dar el largo de la pieza para la mujer, porque tenía que tener el largo completo, ¿no? ¿Vale? Esto es muy característico. Otra cosa muy característica de todos estos manteos del Valle Amblés, que yo no sé si lo veis y que también se pierde ya a la hora de hacer los nuevos, no se hace, es este tableado muy estrechito, que es como se guardan los manteos, que esto se denomina enchorrado, o los chorros, coger los chorros. Esto es muy característico. Y luego este tipo de chorros también varía. ¿Vale? También es muy característico para la decoración de este tipo de manteos son las lorzas que van por encima de la tirana. Este tipo de lorzas servían para ahuecar también el manteo, para darle más volumen. Porque el gusto de la mujer del 19 era ir muy estrecha de cintura y muy ancha de caderas. O sea, las mujeres, ese tipo de estética, bueno, denotaban que era una buena moza, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían que ir así, ¿no? Muy anchas de caderas, ¿no? Y eso se conseguía, como veremos luego, a fuerza de superponer piezas, que luego lo veremos. ¿Vale? También es muy característico estos remates entre castañuela y castañuela, estos remates con estas pájaras, que van muchas veces enfrentadas a un árbol de la vida en la castañuela. Esta decoración es muy característica de todo el Valle Amblés, en estas formas. También aparece en el Valle del Tietar, en los manteos de Pedro Bernardo. Esta formación de la cintura. La cintura se forma con estos pliegues fruncidos, con estos frunces, que son muy característicos. O sea, todos los manteos antiguos los veremos que llevan el fruncido propio, y muchas veces lo que llevan son la trampa o el alzapón, que es esta pieza de aquí, o sea, lleva a la cintura. Normalmente, si el manteo normalmente suele tener como 3 metros de vuelo, pues 2,5 metros se van al fruncido de la cintura y otro medio metro va en este alzapón, en esta tabla, que cierra por delante. Y esto permitía a la mujer, bueno, pues sus cambios de figura, ¿no? Pues engordaban o no engordaban, permitían ajustar la talla del manteo, ¿vale? Esto es muy característico. ¿Veis cómo añaden las distintas piezas en el manteo? Quizás el manteo es la pieza más singular de toda la indumentaria de Jayanes. Todas las tiranas, absolutamente todas, van siempre pegadas al borde de abajo. O sea, nunca se deja aquí un trozo, ni se pone un trozo de decoración por debajo de la tirana, nunca, nunca. Siempre todas van pegadas abajo, o sea, al remate de abajo, todas, que es lo característico y lo propio. Esta además es muy bonita porque lleva el ruedo, que es la parte de adentro, también picada. Es muy singular porque normalmente no las suelen llevar picadas, pero este es el ruedo de dentro. El ruedo de dentro más característico del Valle Amblés, estas decoraciones son las más características del Valle Amblés. Estos ruedos interiores, elaborados con picos y ondas. Estos son detalles, bueno, pues estos ademanes empiezan a aparecer en las mantellinas, en los jubones y también en los manteos. Y entonces aquí en Ávila aparecen siempre normalmente en tres, o sea, son ademanes combinados con 3 tiras. A veces también hacían una tira estrecha de tirana picada con 2 ademanes, también. Este es de la torre, pero aparecen estos ademanes aparecen en toda la provincia, en menor medida que los de tirana picada. O sea, la indumentaria más característica de la provincia de Ávila en todas las comarcas son las tiranas picadas. Eso que nos identifica.
aquí en Robledillo, en todos estos pueblos de la Paramera. Esos son muy característicos. Estos los llevarían más para, pues no solo para el diario, sino que incluso podría ser también una pieza dominguera, porque también depende un poco de la capacidad que tenía la económica muy del Valladolid, con la cuenda a cruceta, en este caso de color morado, y con las ondas abajo, con este remate en rosa muy característico de toda esta zona de Solosancho, de toda esta zona de aquí del Valladolid. Y con esta decoración de tirana estampada, con tirana estampada a la tinta. Luego vamos a poner uno que seguramente es de tipología. No lo hemos localizado, pero por las tipologías de los picados y el estampado puede ser de mi